capítulo 1, epístola de Pablo a Tito, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 1 al 3. Tito capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Vamos a orar. Señor y Dios, venimos humillados ante tu presencia, ante tu soberana voluntad. Señor, hemos de exponer y escuchar tu palabra. Oh Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo venga y la implante en nuestros corazones. Ayuda a Iglesia Bautista Reformada de Miami, no solo a ser entendedores de lo que tu palabra enseña, sino hacedores de lo que tu palabra prescribe. Concédenos esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Servir en una iglesia como pastor es una tarea difícil. Son muchas las cosas que presionan nuestras conciencias, la conciencia de los pastores, y que procuran, si eres un pastor de verdad, a hacer las cosas bien. Trabajar en el ministerio cristiano es una gran responsabilidad. Estamos ministrando al pueblo que fue comprado por la sangre del Señor Jesucristo. Por otro lado, manejamos la palabra que el Espíritu Santo inspiró. Y al hacerlo, debiéramos entonces procurar hacer todo, valga la redundancia, con cuidado y diligencia. También como pastores quisiéramos ver al pueblo de Dios crecer para la gloria de Dios. Y no estoy hablando de crecimiento en términos cuantitativos, sino cualitativos. Queremos verlos crecer espiritualmente para el Señor. Así como nos entristece y nos duele cuando nuestros hijos cometen un error o un pecado, así también nos afecta cuando vemos a una iglesia o a la iglesia donde Dios nos ha puesto que no está marchando bien, o vemos hermanos andando desordenadamente, nos afecta. Así como los padres, de cierta manera, nos sentimos responsables por los pecados de nuestros hijos, aun cuando hayamos hecho todo lo posible para que no los cometieran, así los pastores nos sentimos cuando vemos a hermanos de la iglesia en declinación espiritual o cayendo en algún pecado, por más tonto que el mundo pueda verlo. Nos sentimos responsables, aun cuando hayamos hecho todo lo que está en nuestras manos, algo que no siempre es posible, para que los hermanos no caigan en declinación o en pecado. Mis amados hermanos, no siempre es fácil lograr el avance de una iglesia. Son muchas las razones que atentan contra eso. Nuestros propios pecados, el pecado de aquellos a quienes ministramos, pueden hacer lenta el progreso de una iglesia. En la mañana de hoy comenzamos una serie de exposiciones sobre la epístola de Pablo a Tito. En esta carta vemos los principios que se debe aplicar o que Tito debía aplicar en la iglesia de Creta para que ésta pudiera salir de la declinación espiritual en la que se encontraba. Gracias a Dios, nosotros no nos encontramos como la iglesia de Creta, no estamos en la misma condición espiritual en la que ellos se encontraban, pero no tenemos que esperar a caer en declinación general como iglesia para entonces predicar esta epístola.
Los pastores preferimos exponer esta epístola como una especie de medicina preventiva que nos ayude a no caer en una declinación general como iglesia. Mi amado hermano, la posibilidad de que una iglesia caiga en enfriamiento espiritual y como consecuencia en pecados vergonzosos es una realidad. Tan solo tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 5 para probar esta idea. Aquí vemos al Señor de la iglesia escribiéndole a una iglesia. Generalmente estudiamos las epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan, pero aquí es una iglesia que Cristo, el Señor de la iglesia, le envía a una iglesia. ¿Y qué dice el Señor de la iglesia a la iglesia de Éfeso? Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Aquí vemos una iglesia en declinación espiritual, no algún que otro miembro, la iglesia. De igual manera, la iglesia en Creta estaba pasando por un mal momento espiritual. Vivían en un ambiente hostil y pecaminoso, y sin darse cuenta habían permitido que pecados culturales entraran en el seno de la iglesia. Por otro lado, falsos maestros estaban tratando de engañar a estos hermanos. Así que ellos vivían en una sociedad pecaminosa, adictos a pecados culturales, llenos de falsos maestros. Vaya, si no fuera porque se escribió hace más de 2000 años, yo diría que es una descripción de Miami. Mis hermanos, andamos en una sociedad corrupta y pecaminosa, amadora de los deleites más que de Dios, adicta a pecados culturales. Y los falsos maestros abundan por doquier. Estamos en la misma situación contextual, en el mismo contexto en el que estaba la iglesia en Creta. Ellos cayeron en declinación espiritual. No hay razón para pensar que Iglesia Bautista Reformada de Miami no esté corriendo algún riesgo. Vivimos en las mismas circunstancias. Desde el mismo inicio, el apóstol Pablo comienza a dar el primer antídoto contra la declinación eclesiástica. Todo comienza con el liderazgo. En nuestro texto, el apóstol Pablo se presenta a sí mismo como un ejemplo de un ministerio comprometido. Mis amados hermanos, si vamos a tener ministros que ayuden a la iglesia a salir de declinación espiritual, o que ayuden a la iglesia a que a evitar que ésta caiga en declinación, necesitamos de un ministerio comprometido. La pregunta es, ¿comprometido con qué? Mis amados hermanos, textos como estos no están dados aisladamente para que los pastores lo estudiemos. Fue enviado a un pastor Tito para que él le enseñara a la iglesia. Textos como este ayudan a que ustedes puedan tabular y puedan comparar las escrituras con los ministros que ustedes tienen. ¿Con qué estaba comprometido Pablo?
En primer lugar, mis amados hermanos, si queremos un liderazgo que nos ayude a evitar hasta donde tal cosa pueda hacerse, a caer en una declinación espiritual, necesitamos un liderazgo comprometido con Dios. Miren el versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. El versículo 1 conforma el inicio de la carta y más específicamente con el saludo introductorio que Pablo le está enviando a Tito. Pocas veces, yo sé que pocas veces prestamos debida atención a las salutaciones de las cartas, ¿no es verdad? Las pasamos que no es. Y yo sé por qué. Por nuestra propia experiencia. Muchas veces nuestros saludos en las cartas son simplemente algo decorativo, formal y hasta superfluo. Pero cuando nosotros consideramos esta carta y entendemos que fue inspirada por el Espíritu Santo, entonces debemos llegar a la conclusión de que cada palabra de la Escritura, aun sea la salutación en una carta, cuenta. Desde el inicio de la carta, el apóstol Pablo quiere dejar claro que el avance o retroceso en una iglesia en gran manera depende del ministerio pastoral de una iglesia. Todo cambio eclesiástico, sea para bien o para mal, comienza con los pastores. Así que Pablo quería recordarle a Tito que un verdadero ministro del Evangelio está comprometido seriamente con el Dios Trino. Mis amados hermanos, es mi convicción personal que después del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo es el paradigma más ejemplificado en la Escritura de lo que debe ser un ministro del nuevo pacto. Falsos maestros y falsos profetas, falsos apóstoles estaban intentando engañar a la iglesia en Creta. Así que el propósito desde el inicio es que Tito pudiera comparar el carácter del apóstol Pablo con esos pseudo ministros. Lo que encontramos aquí cuando leemos tan rápidamente, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, no era una declaración exagerada y arrogante del pensamiento de Pablo sobre a sí mismo. Esto no era una mera carta de presentación para que Tito conociera más a Pablo. Tito conocía a Pablo. Lo que encontramos en estas palabras es la exacta descripción y la medida de lo que era Pablo y que Tito debía poner delante de sí mismo para seguir ese modelo. ¿Y cómo se describe Pablo? Bueno, dice que era un siervo de Dios, literalmente un esclavo de Dios. Originalmente el término más inferior en la escala de la servidumbre. Oye esto, el apóstol Pablo para describirse así no usó terminología que le exaltase. ¿Qué era él? No era más y no era menos que un esclavo. Eso es lo que dice literalmente el texto. En el mundo greco-romano, ser esclavo, oye eso, mi amado hermano, significaba ante todo ser un no humano. Era como estar muerto a la vida social y legal. El esclavo no era una persona, era una cosa. No podía tener propiedades y su identidad no dependía de algún rasgo propio, sino de la identidad de su amo. Era así como se veía el apóstol Pablo, un esclavo de Dios. Esto implica dos cosas. Primero, indica que el carácter del ministerio del apóstol Pablo era preeminentemente servicial.
El título de apóstol es un título noble y de gran prestigio, pero quien lo ostente tiene por delante un servicio duro y grato, un ministerio que tiene que cumplir con humildad, entrega, obediencia y sacrificio. Mis amados hermanos, esta descripción es tan diferente a cómo se describen los apóstoles modernos. Ellos hablan de prosperidad y bienestar físico. Pablo se hablaba de sí como un esclavo. El siervo de Dios no solo ha de ser humilde, debe evidenciarlo a toda costa. Dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:24, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Por supuesto, el ministro debe defender a ultranza la verdad de Dios y no debe claudicar en cuestiones de principios, pero sus actitudes en el ministerio deben hacerlo por medio del servicio y con humildad. En segundo lugar, esta frase indica que todo aquel que se llama siervo de Dios no se pertenece a sí mismo, sino a Dios. Y tú me dirás, hermoso. Qué lindo que eso se diga de Pablo y de los ministros. Espérate un momentito. Ten paciencia. Aquellos que son siervos de Dios, esclavos de Dios, han sido comprados por el precio. Por tanto, no son más que esclavos. Él mismo, el esclavo, no es quien determina las directrices de su vida. No vive para sí, sino para agradar, complacer a su legítimo Señor. Ser siervo de Dios supone oye esto por favor, que te va a caer a ti también. Supone una dependencia absoluta, el temor y el temblor en el ejercicio de sus funciones, el respeto por cada palabra salida de la boca de su amo, el profundo sentimiento de responsabilidad, porque es a su amo a quien dará cuenta. Lo que Dios espera de un siervo es una obediencia sin reserva, una fidelidad escrupulosa para cumplir el mensaje que le ha sido confiado. Ahora bien, esta frase siervo de Dios no se limita solo a los apóstoles, tampoco se limita a aquellos que ministran. Todos los cristianos, todos los verdaderos cristianos son esclavos de Dios, pertenecen a Dios. La razón de tu esclavitud con Dios y de la mía es que hemos sido comprados, redimidos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tú y yo le pertenecemos. Todos hemos sido comprados por precio y somos llamados a vivir como esclavos de Dios. Así que es muy correcto aplicarnos esa frase. En una ocasión llevé a alguien el evangelio hace muchos años. Estamos hablando hace casi 40 años. Empecé muy joven en esto. Y le expliqué y le dije, mira, ya él lleva un tiempo yo discipulándolo. Mira, le enseño esto, somos esclavos de Dios. Y él me dijo, no me gusta. ¿No te gusta? No. Me gusta que me digan que somos los escogidos de Dios. Me gusta que me digan que somos el pueblo de reyes y sacerdotes. Me gusta, y ahí sí puso una lista hermosa. A los 2 meses estaba fuera de la iglesia. No se puede ser de Dios y no querer ser esclavo de Dios. Dice Romanos 6:22, ahora habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios. Se te liberó del pecado, no para que, sino para que ahora fuera un esclavo de Dios. Primera de Pedro 2:16.
Andad como hombres libres, pero no uséis la libertad como pretexto para el pecado, sino empleadlas como esclavos de Dios. Déjeme traer una palabra de aplicación para aquellos que no son cristianos y están entre nosotros. Mi amigo, no importa las circunstancias, asegúrese de que su hijo está viendo. No importa las circunstancias en las que tú estás en esta mañana. No importa si tú eres un niño, eres un joven o eres un mayor a punto de mirar los ojos de la muerte. Esto tiene implicaciones para ti. Las palabras del apóstol Pablo debería ser un cuchillo que atraviese tu corazón, porque tú no eres esclavo de Dios. Dios no te considera siervo. Él te considera su enemigo. Sin embargo, Él debería ser también tu Señor. Pero te has negado una y otra vez rotundamente. Para la gente que ve el mundo como algo que gira a su alrededor, la forma en que Pablo habla de sí destaca la importancia de Dios y el hecho de servirle, y debería sonar esto como un trueno ante tus oídos. No habla de un Dios entre tantos que podamos escoger. Está hablando de la realidad de un Dios único y verdadero ante el cual hemos de responder. Dios es el gran destructor de la visión puramente subjetiva de la vida. En el universo hay alguien mucho más importante que tú, hay alguien mucho más importante que todos nosotros juntos. Hay alguien cuya existencia echa por los suelos cualquier idea de que la verdad o la moralidad pueden ser menos que valores subjetivos de elección personal. Tú dirás que eso es pecado. Ojalá fuera yo el que lo dijera. No habría ningún problema. Es el Dios, el creador del cielo y de la tierra, quien ha dicho que lo que cometemos fuera de la ley de Dios se llama pecado. Hay un Dios ante el que vamos a presentarnos, y a lo mejor tú no sientes temor hoy. Créeme, lo sentirás ante Él. Probablemente cuando hemos volado en un avión, y aquí gracias por la valentía de reconocer, pastor, yo también tengo problemas con volar. Probablemente cuando has volado en un avión has sentido ese sentimiento de sobrecogimiento que se experimenta cuando se está allá arriba. Todo se ve diminuto, pequeño, minúsculo. Pudiéramos decir que hasta inofensivo. Estás allá arriba y en ocasiones hasta puedes sentir temor por la caída del avión. Bueno, la altura solo es una de las múltiples metáforas que utiliza la Biblia para mostrarnos la magnitud de Dios. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos altos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice Dios. Él es la esencia más profunda. Él es el Altísimo, el que dice: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Mis amados hermanos, amigos, si nos impresiona la distancia vertical que hay cuando estamos en un avión, ¿cuánto más tú y yo deberíamos impresionarnos por la distancia espiritual y moral que hay entre nosotros y Dios? Y a Él le daremos cuenta. ¿Tú no eres siervo de Dios? Hay solución para eso. Ven y reconcíliate con Dios
por su Hijo Jesucristo. No podrás llegar solo con las manos vacías. Eres un pecador que has pervertido sus caminos, que has deshonrado su ley y has desobedecido sus mandamientos. Debes llegar con un abogado. Y el único eficaz que puede ser intermediario entre tu caso y Dios, entre tu caso y el Dios Padre, es el Señor Jesucristo. Ven a Cristo como un esclavo. Ahora, no solo Él dice que es un esclavo, también dice que es un apóstol. Literalmente alguien que ha sido enviado. Alguien que ha sido enviado por el Señor, alguien que ha sido enviado con una autoridad delegada, pero ha sido enviado para mostrar la palabra. Eso era el apóstol Pablo, un esclavo de Dios y un apóstol. Y estas dos palabras hablan de que el apóstol Pablo tenía un serio compromiso con el Dios Trino. Él vivía delante de Dios como un esclavo de Dios, como un enviado de Dios. Pero eso no es lo único que caracteriza a un ministerio que ayuda a una iglesia a salir de la declinación. No solo necesitamos ministros comprometidos con Dios, en segundo lugar, necesitamos un ministerio, necesitamos ministros comprometidos con un ministerio dado por Dios. Miren el versículo 1 y 2 de nuevo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad, que según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aquí encontramos, mi amado hermano, el propósito del ministerio del apóstol Pablo. Tristemente, la traducción de la Reina Valera, amamos la Reina Valera, pero a veces, como toda traducción, comete sus fallos. Entendemos que la traducción del versículo 1, la más apropiada, debía ser la siguiente: Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, para la fe de los escogidos. No conforme, sino para. El punto del texto es que, oye esto, el esfuerzo ministerial del apóstol Pablo se resumía en que los escogidos de Dios tuvieran fe y conocieran la verdad. No vemos allí nada de prosperidad, fama y fortuna. No vemos allí un esfuerzo consciente, intencionado y permanente de una defensa de la justicia social. Pablo no estaba llamado a eso. Él estaba llamado a algo más elevado que traería como consecuencia la justicia social. No vemos al apóstol procurando ser relevante, sino fiel a su ministerio. Pablo no estaba construyendo su propio reino, él estaba construyendo el reino de Cristo. Los creyentes no eran los sirvientes de Pablo, sino también los esclavos de Cristo. Ellos habían sido escogidos por Dios. No fue Pablo el que los escogió, fue Dios el Padre el que los escogió. Y aquí es evidente, mis amados hermanos, el equilibrio del apóstol Pablo. Él ministraba para que los escogidos tuvieran fe. La fe era de los escogidos. Son los escogidos los que creen, pero ellos son los escogidos de Dios. Fue Dios quien antes de la fundación del mundo había determinado que esos hombres y mujeres a quienes Pablo ministraba tuvieran fe salvadora. Mi amado hermano, la razón por la que tú y yo estamos aquí y nos deleitamos en las cosas del Señor no fue porque fuimos más inteligentes que los que están allá afuera.
no fue porque nos dimos cuenta algo que los demás tontos que están allá afuera no se dan cuenta. Sí, porque tonto, perdone la expresión, y no ser cristiano porque les va mal en esta vida y en la venidera. Perdonen si ofendí a alguien. La razón por la que tú estamos aquí no es porque nos dimos cuenta de algo. Nosotros por naturaleza éramos igualmente tontos. ¿Te acuerdas? Fue porque Dios desde antes de la fundación del mundo nos escogió para salvación. Eso era lo que movía a Pablo. Por eso dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 10, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Alguien pudiera decir, pero Pablo, ¿no son escogidos? Pablo diría, sí. ¿No vendrán ellos al arrepentimiento y a la fe por la soberana voluntad de Dios? Sí. ¿Y por qué te esfuerzas? Porque todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Aquí se enseña en estos versículos que leímos de Tito 1, tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad humana. Dice una vez Spurgeon, Él salva al hombre por gracia, y si los hombres perecen, lo hacen por su propia culpa. ¿Cómo dice alguien reconcilia usted estas dos doctrinas? O sea, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dice Spurgeon, mis queridos hermanos, yo nunca concilio dos amigas, nunca. Estas dos doctrinas son amigas la una de la otra, porque ambas están en la palabra de Dios y no intentaré reconciliarlas. Predicamos en este púlpito la absoluta gracia de Dios y al mismo tiempo llamamos a los hombres a entrar y a esforzarse por la puerta estrecha. Algunos querrán tirar una verdad, los arminianos. Otras querrán desechar la otra, los hipercalvinistas. Pero seguiremos predicando el bendito evangelio de Dios, que enseña que los salvados son salvados por la gracia soberana de Dios y que el hombre ha de buscar a Dios. Punto. Ahora bien, saber que Dios tiene escogidos, mi amado hermano, en absoluto debe paralizarte de comunicar el evangelio. Al contrario de lo que muchos piensan, es una motivación para predicar. Hay personas que nos dicen, pero si tú crees, eso, fíjense, son los que no creen en la soberana gracia de Dios. Nos dicen, si tú crees en eso, ¿para qué tú predicas? Mejor no predicamos. Bueno, ellos junto con los hipercalvinistas entonces están de acuerdo que si Dios es soberano, entonces mejor no predicar. La razón por la que debemos hacerlo, mi amado hermano, es precisamente eso. Dios quiere salvar a un pueblo. Él les ha elegido y Él ha elegido el medio por el cual han de salvarse, la predicación del evangelio. Estamos en una compañía exitosa, donde el Dios del cielo traerá a sus escogidos por medio de su palabra inspirada. Miren lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién le da gracias Pablo por la salvación de los tesalonicenses? A Dios. ¿Por qué? Dice, porque fueron escogidos por Él desde el principio.
Efesios capítulo, mis amados hermanos, mi amado hermano, que no crees en la soberana gracia de Dios. Oye lo que dice la Biblia. Joel y Juan 3:16, créeme, Juan 3:16 también enseña de la predestinación. Mira, oye lo que dice la Biblia, oye, yo voy a hacer explicaciones y demás, pero oye lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 12, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. No puedes borrar la palabra, y no es verdad lo que dice un falso maestro en YouTube, que predestinación significa llamar. No significa eso. No significa eso en griego, no significa eso en latín, no significa en inglés, no significa en español. Predestinación probablemente es una de las mejores palabras traducidas del griego. Dice que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, no porque íbamos a aceptarle, sino para alcanzar, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer. Él nos dio a conocer el beneplácito de su voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. No entiendo. Está tan claro. Miren Hechos 13:48. Pablo y Bernabé están predicando el evangelio en su viaje misionero. Y en Antioquía de Pisidia, Dios le usó para traer salvación a muchos. El medio que utilizaron fue la exposición clara y llana del evangelio. Y noten lo que dice Lucas en Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, la predicación de Bernabé y Pablo, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados. Otra manera de traducirlo es, creyeron todos los que estaban decretados para vida eterna. Mira, déjame decirte una cosa. Hay personas, yo lo he oído y de verdad rompe el corazón. Personas que profesan la fe, que dicen lo siguiente: yo no puedo creer en un Dios así. Fueron ellos los que lo dijeron, no yo. En vez de pedirle a Dios en creer el Dios que enseña la Biblia, ellos quieren determinar qué clase de Dios Él debe ser. Ellos quieren ser los soberanos. Pues bien, si tú no puedes creer en un Dios soberano que ha decretado la salvación de pecadores que no lo merecían, es evidencia
de que no eres elegido y tampoco crees en el Dios de la Biblia. Tú puedes decirme, no estoy de acuerdo con tu visión, no estoy de acuerdo con lo que tú enseñas. Lo que no puedes decir, yo no puedo creer en un Dios así. No solo el ministerio de Pablo estaba para la fe de los escogidos, sino para que ellos tuvieran el conocimiento de la verdad. Miren el texto una vez más. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme o para la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad. Mis amados hermanos, a veces alguien se puede quejar de que los pastores de esta iglesia son muy teológicos. Ustedes no predican como Perico y Juan Perico, nombres inventados por mí. Ellos son más prácticos. Pues bien, el llamado de los pastores de esta iglesia y de toda iglesia es predicar los indicativos del Señor y aplicarlo. Si alguien llena sus sermones de aplicaciones prácticas y no profundiza en los indicativos de la Escritura, en el conocimiento de la verdad, no está haciendo bien las cosas. Está poniendo la carreta delante de los bueyes. El conocimiento de la verdad ocupa un lugar preponderante en el Nuevo Testamento. La ignorancia de la verdad nunca es alabada en la Escritura. Esto lo voy a decir con respeto. Pero una vez debatiendo, hace muchos años, alguien que me dice, mira, mi abuelita no sabía nada de Biblia y es la mejor cristiana que yo he visto en mi vida. Bueno, puede ser que la abuelita de alguien o que alguien pueda ser el mejor creyente que hay en la historia del cristianismo ignorando las Escrituras. Pero no es usual. Hay un impacto que realiza el conocimiento de las Escrituras en la mayoría de los creyentes que la conocen. Lo que usualmente pasa es que mientras más conocemos al Señor en su palabra, mejores cristianos somos. De hecho, el término epiginosco, que es el que utiliza Pablo para hablar de conocimiento, habla de observar, percibir plenamente, fijarse atentamente, discernir, reconocer, y lo que está enseñando Pablo es que el creyente tiene que tener el afán, la preocupación y la diligencia por conocer la verdad. Y que él como ministro del Evangelio, esa era su tarea. Algunos pasajes que le dan la importancia al conocimiento. Hechos 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Romanos 10:2. Porque yo les doy testimonio, hablando de... Perdón, vamos a empezar desde el principio aquí. El conocimiento es importante para ser salvo. Hechos 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El conocimiento es importante para servir adecuadamente a Dios. Romanos 10:2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo para con Dios, hablando de los judíos, pero no conforme a conocimiento. Por tanto, no están sirviendo como debieran. Lo otro, es importante el conocimiento para la unidad eclesiástica. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es importante el conocimiento para conocer la voluntad preceptiva de Dios. ¿Cómo puedes obedecer a Dios si no conoces lo que Él ha enseñado? Colosenses 1:9-10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Esta iglesia en Colosa tenía muchos problemas. No problemas eclesiásticos, problemas en derredor. Pudiera
si hubiéramos escrito la carta tú o yo, hubiéramos hecho una lista de peticiones de oración que rondara entre los enfermos, las necesidades de trabajo de algunos o cualquier cosa que normalmente en los cultos de oración se pide. Aquí tenemos la lista de oración de Pablo por los colosenses. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pregunta: ¿se parece esa lista a la que tú y yo tenemos cuando oramos? No mucho. Es importante también porque es un medio, crecer en conocimiento es un medio para crecer espiritualmente. Segunda de Pedro 1, 2 al 8. Presta atención a este texto. Yo sé que es un poco largo, pero yo quiero que prestes atención. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Aquí no se usa ginosco, permítame un poquito de griego aquí, que preeminentemente hablaba de conocimiento experimental. Aquí Pablo usa epiginosco, él no usa gnosis, sino usa epiginosco, que habla de un entendimiento pleno, de conocimiento. Y él dice que no son multiplicadas, por el conocimiento de Dios, no son multiplicadas gracia y paz. ¿Qué es eso? Otros días se lo cuento. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta: ¿te diste cuenta cuántas veces se usó la palabra conocimiento en unos cuantos versículos? 6 veces. En último lugar, el conocimiento es importante para nuestro crecimiento en la gracia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que si seguimos el ejemplo apostólico, el ministerio que ustedes deben esperar debe ser un ministerio teológico. Ahora, oye esto, ¿por qué es tan importante? Y está muy relacionado con todo lo que acabo de decirles. ¿Por qué es tan importante el conocimiento de las Escrituras, de la verdad? Porque produce 2 cosas que son sumamente importantes en la vida cristiana. Produce piedad y produce esperanza. Mira el texto una vez más, a partir del versículo 1. Pablo, siervo de Dios y el apóstol Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Según puede traducirse para la piedad. Mi amado hermano, el verdadero conocimiento de la verdad produce piedad. A veces vemos a personas que saben mucha teología en Facebook o en Twitter y están enseñando la verdad porque son conocedores, expertos, y gustan de pisotear la posición contraria, no la posición, sino los adherentes de la posición. Ofenden al otro. Tú eres estúpido porque tú crees eso. El verdadero conocimiento de la verdad produce piedad.
La palabra griega que utilizó Pablo para piedad es eusebeia. Proviene de eu, que significa bien, y de sebomai, que significa ser devoto. Denota, oye esto, aquella actitud de piedad que tiene un creyente que va en pos de Dios y hace aquello que es agradable a Dios. ¿Cómo defino yo piedad? Oye esto, ustedes se darán cuenta que mis definiciones no son cortas, porque quiero ajustarme a lo que enseña la Biblia. ¿Cómo Joel Puentes define piedad? Es la gracia que debe ser ejercida y ejercitada, que viene al creyente como consecuencia de la fe salvadora, que nos lleva a tener un estilo de vida en donde diaria, tanto privado como en público, nos conducimos reverentes, sumisos y fervorosos ante Dios, que se evidencia en actos puntuales de obediencia para la gloria de Dios. Tal piedad, aunque no será perfecta en esta vida, permite crecimiento. Sí, en pocas palabras yo resumí lo que es piedad. ¿Quieren que lo repita de nuevo? Los que lo escriben van a tener un serio problema. Después se los doy. ¿Qué es piedad? Es la gracia que debe ser ejercida y ejercitada, que viene al creyente como consecuencia de la fe salvadora, que nos lleva a tener un estilo de vida en donde diariamente, tanto en privado como en público, nos conducimos reverentes, sumisos y fervorosos ante Dios, que se evidencia en actos puntuales de obediencia para la gloria de Dios, y que tal piedad, aunque no será perfecta en esta vida, permite crecimiento. Lo tengo caliente porque estoy escribiendo de eso ahora. Tal vez algún día lo vean. Pero no solo produce piedad, sino también la esperanza de una vida eterna segura. Miren el versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos. Es obvio que la verdad de la que está hablando no es otra cosa que la palabra de Dios, mirando directamente el Evangelio. Vivimos en un mundo, mis amados hermanos, sin esperanza. Eso es lo que está detrás del suicidio. No hay esperanza. Y aquello a lo que el mundo generalmente llama esperanza, en realidad es algo efímero e incierto. Yo tengo la esperanza de ganarme la lotería. ¿Sabes tú cuál es el porcentaje de personas que se ganan la lotería? No es una esperanza cierta y segura. Es un idilio. Pero la esperanza que trae el Evangelio es cierta y es permanente. La esperanza de la vida eterna. Dice MacArthur, la esperanza de la vida eterna es el anhelo más profundo del creyente por aquello que está afirmado y garantizado de forma inalterable por la palabra de Dios mismo. Esta esperanza es la de la vida eterna y es firme por la naturaleza de Dios. Primero dice Dios que no miente. Por la promesa de Dios, un Dios que no miente, que promete dar vida eterna. Y por la persona a quien se le promete, dice que lo prometió desde el principio de los siglos. O sea, antes de que el tiempo existiera. Pregunta, ¿a quién le prometió la vida eterna entonces? La vida eterna tuya y la mía, ¿a quién se lo prometió? Fue Dios el Padre, a Dios el Hijo. Aquí tenemos una ventanita que nos abre Pablo de lo que pasó antes de que el mundo fuera creado,
donde el Padre y el Hijo prepararon el plan de redención. Le llamamos a eso el pacto de redención. Tu salvación y la mía no tiene como centro tú y yo, sino al Dios Trino. Fue algo que diseñaron el Padre y el Hijo antes de la creación de todas las cosas. Concluyendo. O sea, el tercer punto es mi conclusión. Recuerden lo que dije la semana pasada de confiar en los predicadores. Necesitamos un ministerio comprometido con Dios. Necesitamos un ministerio comprometido con el llamado que Dios les ha dado. En tercer lugar y final, necesitamos un ministerio comprometido con una metodología bíblica. Miren el versículo 3. Y a su debido tiempo, o sea, estaba hablando primero de antes de que estuviera el tiempo, pero a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. En pocas palabras, el medio que le había sido dado a Pablo y de paso a los ministros de esta iglesia para que los escogidos tuvieran fe y conocieran la verdad y tuvieran en consecuencia piedad y esperanza, era la proclamación de la palabra. El método era un ministerio centrado en la palabra. El ministerio de Pablo estaba centrado en la revelación de la bendita palabra de Dios. A su debido tiempo, Dios manifestó esta palabra y lo hizo por medio de la predicación. Y Pablo debía hacer lo mismo por mandato de Dios. Mis amados hermanos, cuando hay ministros que están preocupados más en el entretenimiento de los que vienen, que de paso, a veces, déjame aclarar esto, pastores, por favor, yo digo algún chiste que nadie entiende y yo se los saco en cara. Ninguno de nosotros tres, y yo menos, nos paramos aquí para hacer chistes. Es parte del chiste, yo decirle que fue un chiste. Y lo hacemos porque yo sé que yo tengo la virtud o, ¿cómo se dice lo contrario de la virtud? O el defecto de ser un poco duro cuando predico. Así que decir un chiste que nadie entiende no es porque quiero ver vuestras carcajadas. Solo quiero ver una sonrisa para aflojar un poco la tensión. Habiendo aclarado eso, mis amados hermanos, nosotros nos paramos aquí para predicar la palabra. Cito MacArthur. Oye esto, la única fuente de esta verdad monumental, el único mensaje verdadero acerca de Dios, la única forma de hallarle, la única manera de agradarle y la única esperanza de estar con Él para siempre, se encuentra en lo que Dios manifestó en su palabra. Por lo tanto, uno se pregunta, ¿cómo puede un predicador o maestro que invoca el nombre de Cristo proclamar algo que no sea la palabra de Dios? Toda verdad que necesitamos para el evangelismo se encuentra en su palabra. Esta palabra es la única semilla que da vida eterna. Toda verdad que necesitamos para edificar a los creyentes se encuentra en su palabra. Toda la verdad que hemos de enseñar se encuentra en su palabra. Fin de la cita. El ministerio de Pablo estaba centrado en la palabra y en la predicación de la palabra. Ese es el medio por excelencia que Dios ha usado para salvar a los pecadores y edificar a los creyentes. ¿Qué es lo que ustedes deben pedir de nosotros? Pastores de Iglesia Bautista Reformada de Miami, les exigimos que prediquen
la palabra. Estaba oyendo a alguien, a veces vienen mensajes en YouTube así inesperados y que uno no llamó. De una conocida predicadora, pastora, profeta, o sea, tienen unos cargos que uno dice, pero ven acá, de Cuba, muy conocida. Viene y dice, la Biblia habla de pastora. Así que cuando aquellos que no quieren pastora están pecando contra Dios, porque la Biblia habla de pastora. Dice que Raquel era pastora. Hermanos, hay que ser ignorante de la Biblia. Esa señora de quien está citando ella, era pastora de ovejas de 4 patas, orejas y lana. Y eso es lo que hay por ahí, ignorantes de la Escritura, que se sirven de la ignorancia de los demás para seguir enseñando ignorancia. Los ministros del Evangelio de este lugar no somos perfectos. Somos unos pecadores. Vamos a pecar contra ti. Créeme, si no lo hemos hecho ya, en Cuba decimos, date con un canto en el pecho. Eso tiene una explicación más larga, pero es, date por dichoso. Pero hay algo de lo que sí nos comprometemos delante de Dios y de ustedes. Y es que en este púlpito se va a explicar y a aplicar la bendita palabra de Dios. Eso es lo que ustedes deben querer, porque somos los esclavos de Dios. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros reconocemos que también estamos cerca de declinación. No hay hombre que no pueda pecar. Y por causa de la caída y de nuestros propios pecados, como iglesia podemos caer en declinación espiritual. Ayúdanos, oh Señor, a que en esta iglesia siempre haya ministros que estén comprometidos contigo, que estén comprometidos con el llamado que tú les has dado y que estén comprometidos con el método que tú has ideado. Señor, ten misericordia de nosotros. Reconocemos que el que está firme, mire que no caiga. Ayúdanos a glorificarte como iglesia y a ser un faro en esta ciudad, un faro de luz, que tú puedas usar para que los escogidos puedan tener fe, puedan conocer la verdad y puedan vivir vidas piadosas y esperanzadas de la vida eterna que tienen. Concédenos esto. En el nombre de Cristo. Amén.